Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Miguel Peláez y estoy aquí con mi esposa Adriana Gómez. y estamos aquí para hacer este primer video de nuestro nuevo canal que se llama Familia en Torá. ¿Y por qué Torá? Porque es que nuestro Padre Eterno nos ha hecho un llamado, a Adriana y a mí, nos ha hecho un llamado a volver a esas raíces originales de lo que pues muchas veces se conoce de la fe cristiana, pero a sus raíces originales. La Torá se dice en hebreo, pero en español se dice Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí está los mandamientos que siempre hemos conocido, los mandamientos que Dios nos dejó a nosotros. Realmente, y cuando uno empieza a conocer un poquitico del idioma hebreo, que no son solo mandamientos, son enseñanzas de vida de nuestro Padre Celestial, en ese amor y en esa misericordia que tiene por su creación, nos dejó para que tuviéramos una buena vida, así como lo dice en Deuteronomio 30, una buena vida, para que tengamos una bendecida vida. ¿Listo? Entonces vamos a dar nuestro testimonio y pues comenzamos. Queremos contarles que nosotros vivimos en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y somos una familia conformada por cuatro. Tenemos dos hermosos niños muy pequeños y nosotros, pareja, acá en el hermoso país de Colombia. Bueno, entonces voy a iniciar yo. Voy a contar las cosas en el orden de los sucesos. Pero antes de iniciar mi testimonio, quisiera dejar muy claro el objetivo de nuestro canal. Con este canal de Familia en Torá, lo que buscamos es que nuestro testimonio y el proceso de aprendizaje que estamos viviendo sea para ustedes de pronto una visión que ustedes puedan tener de aquellos que nuestro Padre Eterno está llamando, le está dando ese silbido para volver a conocer las raíces originales, ¿sí? De la fe, de lo que nosotros somos en Dios y de lo que somos en Jesús, que pues de una vez les voy diciendo, en hebreo se dice Yeshua, Yeshua HaMashiach, que quiere decir Jesús el Mesías. Entonces, ese es un objetivo muy claro, que nosotros que estamos escuchando a personas que ya llevan bastante tiempo caminando en esto que se conoce como movimiento de raíces hebreas y aprendiendo en esto, de pronto eso que nosotros estamos viviendo se lo podamos contar a ustedes para que ustedes tengan pues un testimonio y pueda llegar a ustedes para que nuestro Padre Eterno hable. ¿Listo? Entonces voy a empezar con mi testimonio. Bueno, yo soy de raíces católicas. Mi familia, y lo digo pues con mucho respeto, originalmente ellos son católicos, continúan en el catolicismo. Yo pues hacía todos los ritos y asistía a todos los ritos. Inicialmente cuando era pequeño, obviamente, como cualquier niño, mi mamá me llevaba, a veces me obligaba, a veces no quería ir los domingos. Bueno, inicialmente hacía todo lo que el catolicismo nos mandaba. Hice primera comunión, hice la confirmación, todo esto, y asistía a catecismo. Bueno, como digo, todo lo que normalmente la religión católica nos demanda que hagamos, ¿sí? Para confirmarnos en que somos católicos. Pero siempre hubo en mí como una duda, como una pregunta, y sobre todo cuando ahí estando en ese catecismo empecé a leer la palabra de Dios. No puedo decir que haya empezado como un lector asiduo, pero inicié ese primer contacto con la palabra de Dios, y sobre todo cuando me acuerdo mucho cuando nos hablaban de los mandamientos, de aprendernos los mandamientos, ¿sí? Una de las cosas que me parecía un poco paradójica era que los mandamientos que nos habían enseñado en la Iglesia Católica pues diferían un poco, sí, bueno, voy a decirlo así, un poco de lo que en la palabra de Dios estaba. Y aquí pues quiero hacer muy claro en Éxodo 20. Ahí tú vas a colocar en esos primeros, creo que 24 versículos, vas a encontrar los mandamientos de nuestro Padre Eterno. Y yo pensaba, pues difieren un poco, ¿no? Y hay muy claro en mi mente que una de las cosas que más me impactaba era el hecho de que nuestro Padre Eterno nos decía que había cosas que no debíamos hacer, que a Él no le gustaban y que no las hiciéramos. Pero yo miraba lo que hacía como católico y las hacíamos.
Lo otro que me decía era, oye, haz estas cosas. Y las estoy diciendo así como tan generales porque más adelante las vamos a profundizar, pero él nos decía, haz estas cosas porque eso es agradable a mí, pero nosotros no las hacíamos. Entonces, había algo como que falta de coherencia en lo que nosotros hacíamos como pues, practicando la religión católica y lo que nuestro padre nos daba en su palabra. Después de eso, ya cuando crecí, ya cuando ya era mayor de edad, hubo un momento en el año 2000 cuando el catolicismo hubo un año de jubileo, que todavía estaba el Papa, Juan Pablo II. Ese año de jubileo pues, fue un año muy importante para el catolicismo, pero me acuerdo mucho que yo asistí pues, a la iglesia que normalmente asistíamos y vi una especie de pancarta que iba desde el techo casi llegando hasta el piso, donde se daban unos pasos de cómo iba a ser el perdón de los pecados. Y me parecía muy paradójico que en ese momento no vi por ningún lado arrepentimiento, o por lo menos no lo vi de una manera explícita, ¿sí? En la palabra arrepentimiento. Y no es el arrepentimiento que conocemos normalmente, es el que nos ponemos a llorar y compungidos pedimos perdón, sino que sentía que había un arrepentimiento ahí que no se estaba dando, un arrepentimiento que era mucho más profundo. Y ese creo que fue el cisma donde yo corté y dije, no, no me siento bien acá, no siento que no es el camino correcto y pues ahí todavía no di el paso, pero fue algo muy hermoso porque en persona, mi esposa, de Adriana, cuando la conocí a ella y empecé a conocerla, empecé a vivir esos 10 primeros años de noviazgo, teníamos charlas también, porque pues ella cuando la conocí ya era cristiana, pues seguía siendo católico, y pues teníamos charlas, muchas veces algunas diferencias que aún yo pensaba, yo aún creía, pero a lo largo de ese camino, a su manera tan especial, a veces un poquitico dura, mm, eh, me fue llevando como a explorar, a realmente decir, ¿será que estoy caminando la senda que es? Y ya cuando, después de 10 años, decidimos formalizar nuestra relación y decir nos casamos, ya empezamos, ahí fue el momento donde ya dijimos, ¿sabes qué? Vamos a asistir a una iglesia cristiana. Aún cuando yo inicié en la iglesia cristiana, yo era de los que me sentaba allá atrás en la última silla, como diciendo, aquí tengo el camino libre para salir corriendo, porque a veces las cosas que veía eran cosas que yo decía, no, no me siento bien, no, o sea, y perdone de pronto la sinceridad y me disculpo, pero yo decía, ay caramba, estos locos que están haciendo allá adelante, ¿sí? Eh, pero era esa constancia que ella llevaba, la que volví yo otra vez, volví otra vez, hasta que llegó un punto donde yo empecé como a no tener un corazón tan duro, sino a decir, Padre, enséñame, muéstrame, Padre, por favor, si este es el camino, si esto es lo que tú quieres para mi vida, si esto es lo que tú quieres para nuestros hijos en el futuro. Y empecé yo ya a hacerme más al medio y iba así como adelantándome hasta llegar a las primeras sillas en cada uno de los cultos. Empezaba a levantar las manos, ya empezaba a cantar, porque las canciones empezaban a llegar a mi corazón. Y eso empezó a hacer que yo ya estuviera muy comprometido con la iglesia cristiana hasta el punto de que estuve en el área de comunicaciones, donde se preparaban los cultos, yo manejaba el computador, donde aparecían los videos, donde aparecían los versículos bíblicos, ¿sí? Pero estando en ese camino, que fueron alrededor de unos 8 años hasta que nació nuestro primer hijo Sebastián, fue ahí, estando un día con uno de nuestros líderes en algo que se llamaba el Plan Felipe Integral, que hacíamos las reuniones en las casas. Con, Eh, con José Ramiro. José Ramiro, él un día me mostró, pues cogí el celular de él que estaba leyendo la Biblia en el celular y él estaba teniendo una versión que se llamaba versión israelita nazarea y la empecé a leer y empecé a ver que ya había algunas palabras ahí que pues no entendía y se las pregunté a José y él me empezó a explicar las palabras. No estoy diciendo que él me haya llevado, pero él me empezó a explicar esas palabras. Y empecé a hablar, a escuchar, a hablar algo de que pues aún yo creo que está muy en boom, que es ese evangelio de prosperidad, ¿sí? Y ese evangelio de prosperidad, pues en algún punto me llevó a darme cuenta que
Se estaba solamente hablando de dinero, de que pon dinero, de que el pacto, de la locura de fe, bueno, de todas las cosas que de pronto nos llevaban a qué, a aportar dinero. No estoy diciendo que los diezmos y ofrendas estén mal, estoy diciendo que era como un punto muy central en lo que se hablaba en cristianos, ¿sí? Hasta que llegó a un punto donde yo un día saliendo de un culto, un miércoles, un culto de milagros, caminando a casa, hubo una sensación en mí, porque es que yo sentía un vacío. Yo iba a la iglesia y había un vacío en mí, era aquí como un vacío en mi pecho, vacío en mi pecho, y escuchando una vez a un pastor que se llama Dante Gebel, eh, él me habló como si, o sea, él habló en esa predicación, que era una predicación ya antigua que vi en YouTube, él me habló al sacerdote del hogar, al sacerdote de la casa, ¿sí? Y fue en ese momento donde yo sentí que algo, como si fuera un tapón que se colocó en ese vacío y como que algo me completaba, ¿sí? Pero aún estaba esa idea de lo que nosotros llamamos el Evangelio de Prosperidad y empecé a darme cuenta de que los cultos no había enseñanza, o sea, nos daban cosas muy humanistas, muy motivacionales y no había enseñanza. Hasta que un día, como les dije, saliendo de un culto de milagros, yo caminando a casa, oré al Padre. Le dije, Padre, quiero, yo quiero conocer tu verdad. Ya me contaron la verdad en el catolicismo, ya me contaron la verdad en el cristianismo, protestantismo. Quiero conocer tu verdad, no la que me dice el pastor, no la que me dice el sacerdote, Padre, la tuya. Por favor, déjame conocer tu verdad. Y pasó un tiempo, pero estando una vez escuchando a un pastor que se llama Armando Anducín en YouTube, terminó esa prédica y al lado había una prédica de algo que se llamaba Un rudo despertar. Y estaba hablando algo de María, de la virginidad de María. Y me dio por escucharlo. Y desde ahí fue donde yo empecé a conocer lo que ahora sabemos que se llama raíces hebreas, este movimiento de raíces hebreas. Y empecé a conocer la palabra de Dios desde el original hebreo. No estoy diciendo que todavía sé hebreo, estoy aprendiendo, porque me parece un idioma muy interesante y sobre todo porque quiero leer la palabra de Dios en hebreo, ¿sí? Pero ahí fue donde empecé a conocer y sobre todo lo más impactante para mí fue que al conocer los significados de esas palabras en hebreo, me pude dar cuenta de que muchas de las cosas que nos habían enseñado tanto en el catolicismo como en el cristianismo no eran de la manera en que nos las habían enseñado, porque el original nos mostraba otro significado, nos mostraba un significado más profundo, un significado más espiritual, ¿sí? Y también empecé a ver lo que eran los mandamientos de Dios, las enseñanzas de vida, ¿sí? Y sobre todo una que yo creo que crea mucha controversia, que es el Shabbat. Shabbat, el sábado, guardar el sábado. Y cada vez que uno dice guardar el sábado, uno piensa en la iglesia adventista. No, guardar el sábado es guardar ese cuarto mandamiento que nuestro Padre Eterno nos dejó. Dijo que santificáramos el Shabbat. Y Shabbat no es sábado, Shabbat quiere decir reposo, ¿sí? Que se cae en el séptimo día. Y el calendario en el séptimo día, ¿cuál es? El sábado, ¿sí? Entonces, por eso el Shabbat lo guardamos en sábado, porque es el séptimo día, el último de la semana. Entonces, guardar el Shabbat es un día de reposo, un día que nuestro Padre nos dice, no hagan nada de lo cual les provea dinero, no hagan nada que los aleje de estar en intimidad conmigo. Y en el Shabbat no es que nos las pasemos haciendo nada, simplemente lo que hacemos es no hacer nada de nuestro trabajo, de nuestras labores diarias, sino que venimos a tener intimidad con nuestro Padre Eterno, en oración, en adoración, en alabanza y sobre todo estudiando su palabra. Entonces, ese a grandes rasgos fue el camino que a mí me ha llevado a conocer lo que es ahora las raíces hebreas y conocer las raíces originales de nuestro Padre Eterno, de esos mandamientos eternos. ¿Listo? Entonces, bueno, ahora voy a darle paso a mi esposa. Bueno, yo voy a ser un poquito más detallista. Que Fernando está contando. Eh, pues conocí el cristianismo más o menos a los 13 o a los 14 años. La verdad no me acuerdo muy bien de mi niñez. Sé que iba a la iglesia católica acá en Bucaramanga, pero no tengo mucho recuerdo acerca de eso. Cuando llegué al cristianismo, sí me acuerdo muy bien que
En la Iglesia Católica veíamos muchas estatuas se dice, Imagen. imágenes. Y eso fue algo que entendí desde el principio, que la palabra te dice que no adorarás algo que tiene oídos y no oye, que tiene ojos y no ve, que tiene brazos pero no puede tocar, que tiene pies pero no puede andar. Entonces, eso sí lo entendí desde el principio. Si nosotros hacemos cuentas desde los 13, 14 años hasta ahorita, son 45 años de vida que el Señor me ha regalado. Por lo tanto, puedo decir que más o menos fueron 30 años caminando la parte del cristianismo. ¿Qué sucedió con Raíces Hebreas? Pues como Miguel Fernando lo dijo, de una manera bastante especial, porque pues al principio cuando nos casamos mi carácter era bastante interesante, era un carácter muy fuerte. Pues las mujeres queremos imponer, ¿no? Gracias a Dios eso ha ido cambiando con el tiempo, pero después ya les contamos en otro video. Entonces la autoridad muchas veces no se reflejaba a través de Miguel, sino se reflejaba a través de los deseos de Adriana. Y así era. Entonces, de una manera bastante, digamos, obligatoria y a veces hasta sarcástica, Miguel Fernández me empezó a acompañar a la iglesia cristiana. Admito que ese acompañamiento era obligado, inicialmente. Obligado por el hecho de creo que de mi carácter, sobre todo. Fuerza. Sí, la fuerza de mi temperamento. Lo cual no fue lo correcto, mirándolo desde esta perspectiva, desde este momento, pero bueno, yo digo, Señor, de alguna manera Miguel Fernando pues iba y fue de esa manera. Entonces el Señor se le fue mostrando poco a poco a él, pero yo sí notaba que Miguel no estaba conforme, o sea, ni siquiera se estando en el Ministerio de Comunicaciones, siempre había como un desacuerdo en cuanto a la forma, sobre todo algunos pastores que gritaban demasiado, él se molestaba, se exasperaba un poco, o sea, habían varias cosas que no le gustaban. Nuestro objetivo no es a través de este video hablar mal de ninguna iglesia porque de hecho nacimos en iglesia católica y en iglesia cristiana y estamos agradecidos con el Eterno porque fue nuestro primer paso para conocer de Yeshua, conocer de su poder, conocer qué es la imagen visible de nuestro Elohim invisible. Y estamos agradecidos por nuestro paso en la iglesia cristiana. Pero después el Señor tenía otro capítulo para nosotros y de hecho lo tiene en este momento. Y es a través del conocimiento hebreo y las raíces hebreas de la palabra. Yo les quiero confesar que el año pasado, más o menos, creo yo que no, el año pasado no, estamos en el 2021. En el 2019, Miguel empezó a escuchar a Michael Root, pero no solo a Michael, escuchaba más o menos a cuatro canales diferentes. Bueno, no, y yo en al ese momento principio, eran solo dos. Bueno, y yo al principio decía, Miguel, pero ¿qué estás escuchando? Porque igual uno sabe este cruce de creencias que no es sano. ¿Qué pasó ahí? En este cruce, Ya, listo. Entonces, desde acá. bueno, y este cruce de enseñanzas que yo detectaba, Miguel estaba escuchando cosas y claro, él se llevaba el celular, yo estaba en la cocina y él estaba escuchando, o de pronto yo estaba acá en la sala, al lado del computador y él estaba escuchando. Y yo empecé como a ponerle cuidado y dije, Miguel, ¿tú qué estás escuchando? Yo le dije, estas no son enseñanzas cristianas. No me parece coherente lo que tú estás escuchando. Y al principio eran dos, después ya se volvió tres y se volvió cuatro, y eso más o menos por un lapso de unos 4 o 5 meses. Y me acuerdo tanto que en el 2018, 2019, en el 2019, al final ya de año, cuando ya vi que Miguel Fernando empezó a escuchar más y más y más a través de YouTube, nos enfrascábamos en varias discusiones donde yo le decía, Miguel, tú te vas a volver loco, escuchando no a uno, sino a 4 y a 5. Yo le dije, ¿tú qué estás haciendo? Si nosotros tenemos una creencia ya fundamentada en el cristianismo, conocemos a Yeshua, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Y él me empezó, y no solo eso, no solo esas peleas en las que nos enfrascábamos doctrinales de palabras y de palabras, sino que también él me empezaba a compartir a su manera lo que él escuchaba. Y no solo eso, sino que como yo era maestra en la escuela dominical de niños de Sala Cuna, de niños de más o menos de 0 a 2 años aproximadamente, nosotros, Miguel Fernando me ha acompañado al servicio porque tenemos un niño, en ese momento Santiago tenía casi 2 añitos, entonces lo llevábamos junto con nosotros al servicio y estábamos en un cuarto especial donde habían juguetes
donde los niños iban con sus papás y había un ventanal grande, que se reflejan las diapositivas, como Una pantalla. una pantalla, donde nosotros veíamos las predicaciones. Entonces Miguel Fernando se paraba así y empezaba a mirar y empezaba a decir, eso no lo dice la palabra, esto no lo dice la palabra, pero yo ¿por qué voy a escuchar esto si la palabra dice esto? Entonces yo empecé a observarlo y a mí me molestaba. No lo voy a negar, a mí me molestaba. Después, ¿qué sucedió? En enero del 2020, ya cuando 3 meses antes de empezar lo del quédate en casa a raíz de la pandemia, sucedió algo en mí a nivel de salud, lo cual me puso muy frágil a nivel emocional. Y yo escuchaba a Miguel Fernando y era como si estuviera escuchando la voz del enemigo. O sea, él me hablaba y yo no le entendía y empezábamos a discutir nuevamente. Entonces, en febrero yo le dije, Miguel, ya basta. Yo le dije, ya basta, estoy cansada de que me estés hablando de algo que yo no entiendo, estoy cansada y también venía una carga de la iglesia hacia mí, porque yo también estaba sintiendo, no solo desde el 2019, sino desde el 2018, sentía un vacío doctrinal, o sea, sentía, eh, no sé cómo explicarlo, o sea, sentía que las palabras de los pastores, las predicaciones no me llegaban, sentía ese mismo vacío que Miguel Fernando sentía. Leía la palabra, no le encontraba sentido y de paso, eh, como yo era maestra, claro, a nosotros nos daban como una serie de versículos para estudiar, pero yo sí me daba cuenta que cuando en el cristianismo, o por lo menos en mi caso, yo leía capítulos seleccionados de la enseñanza para enseñar a otros, pero no veía el contexto completo de las cosas, o sea, tenía una visión muy sesgada. Parcial. No, no tanto parcial o imparcial, más bien no veía el paisaje completo. Y eso pienso que empezó como a unar en mí y empecé a sentir como ese vacío. Y claro, en febrero del 2020 estallé y le dije, yo ya no quiero escucharte más, ya no quiero escuchar, no me digas nada, no me hables nada. De paso, nosotros hacía más o menos unos 3 o 4 meses ya no estábamos asistiendo a la iglesia cristiana, ya me había retirado del ministerio, me retiré de una manera súper formal porque yo sentía eso y me unía conmigo en ese sentir del vacío, pero aún así, si identificaba eso en la iglesia, aún así yo no lo escuchaba a él. O sea, yo decía, esto es lo correcto porque ya no me siento identificada en la iglesia, pero era Adriana. Ahora en febrero, yo le digo, no quiero escuchar nada, deja que el Señor me hable de manera directa. ¿Y qué sucedió? Yo tengo una versión pequeña de la Reina Valera de 1960 que es la primera Biblia que me compré hace, creo que en el 91, si mal no estoy. Y hasta le coloqué un mensajito y esa Biblia yo la empecé a leer y yo le dije, Miguel, si lo que tú me estás diciendo es cierto, deja que el Señor me hable y me lo muestre. No, que no seas tú, que no sea el video de YouTube, que no sea un predicador, que no sea un ministerio, que sea, si eso es cierto, que sea directamente el Padre el que me muestre. Y mis palabras fueron como escuchadas de manera directa porque yo empecé a estudiar el Nuevo Testamento, no el Antiguo, el Nuevo. Empecé por Mateo y todos los días leía un versículo, dos versículos, un versículo, versículos. Leí los 4 primeros libros de los apóstoles, se dice así, ¿cierto? De los apóstoles. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿estoy bien? Mateo, Marcos, y, Lucas, igual. y Hechos de los Apóstoles. O sea, hasta ahí llegué. Empecé en Romanos y ya necesito un nuevo fundamento para entender Romanos, pero volvamos al principio. Cuando yo empecé a leer Mateo, el Señor me empezó a mostrar el día del reposo. Entonces, aquí fue que yo empecé a leer la palabra y aquí donde ustedes ven subrayado, entonces aquí, por ejemplo, yo tengo Mateo 7, Mateo 7, 12. Aquí, por ejemplo, tengo Mateo 7, 29, Mateo 8, 4. Entonces yo empecé a subrayar así y el Señor me empezó a mostrar de esa manera. Y así sucesivamente tengo subrayado todas las partes que el Señor me muestra. Y cuando empecé a ver eso, el Señor me empezó a mostrar, a mostrar, a mostrar y a mostrar. Y el convencimiento vino por sí mismo. O sea, nadie me lo mostró, fue Él a través de su palabra. Y así empezamos el camino en las raíces hebreas. Bueno,
eso es nuestro testimonio, si ustedes se dan cuenta, es un testimonio sencillo, no como con grandes cosas, simplemente nuestro Padre Eterno nos ha hablado al corazón, ¿sí? Así como Él mismo lo dice, yo colocaré mi palabra en su corazón y la escribiré en su corazón y la colocaré en su mente. Y el Padre nos empezó a hablar. Y hay algo muy hermoso que Él nos dice que nos va a hacer un llamado, un silbido, que a los que Él esté buscando, ellos lo van a escuchar. Y para nosotros es ese silbido, ¿sí? Y por eso Adriana le mostraba esos versículos y pues yo le contaba acerca de las personas. Más adelante en otros videos mostraremos, aparte de pronto de los que escuchamos y quiénes son, esas personas que eran los que nos venían hablando. Pero bueno, ahora, hoy, 10 de enero del 2021, ¿cómo estamos nosotros ahora? Nosotros seguimos siendo hijos de Dios. Nosotros no nos hemos, yo sé que puede sonar fuerte, pero no somos nada raro, no. Muchas veces nos pueden decir que somos judaizantes, que somos legalistas, para nada. Pero no es así. Esto no es judaizar, no es ser legalista, es simplemente entender que algo que pues yo voy a hablar en el siguiente capítulo y lo voy a hablar de una manera sencilla, es la coherencia, ¿sí? Porque muchas veces nosotros hablamos de que amamos a nuestro Padre Eterno, le decimos Dios y muchas veces nos enfrascamos en batallas verbales con personas de otra religión, adventistas, testigos de Jehová, pentecostales, bueno, nos enfrascamos en discusiones que no llevan a nada, ¿sí? Exacto. Tratando de defender nuestra ideología, nuestra doctrina, pero cuando realmente nos vamos y hacemos un acto interno, como nos decía, un acto de contrición interno, nosotros tenemos que darnos cuenta que no conocemos la palabra de Dios. Que lo primero que podemos pensar de la palabra de Dios es que el Antiguo Testamento ya está abolido, que simplemente son historias que nos dan una referencia, pero no lo sentimos como algo vivo, ¿sí? Y muchas veces hablamos de los mandamientos, pero no sabemos ni siquiera los mandamientos, ¿sí? No sabemos ni siquiera dónde están los mandamientos que nos hablan. Entonces, de esa coherencia es que yo les voy a hablar más en el siguiente video. Pero ¿qué es lo importante? A hoy, 10 de enero del 2021, seguimos siendo las mismas personas, solamente que espiritualmente y en conocimiento nos hemos desarrollado un poquitico, estamos en proceso de seguir aprendiendo. ¿Qué más? Estamos en el Shabbat. Desde este año guardamos el Shabbat, estamos guardando las fiestas de nuestro Padre Eterno, las fiestas que Él dijo que eran suyas, las de Levítico 23. Estamos guardando esos mandamientos de alimento, de alimentación que nos da en el Levítico 11, de qué alimentos podíamos comer y no podíamos comer, no porque simplemente Él se le diera la gana de decirnos que no podíamos, sino porque detrás de eso hay un trasfondo para nuestra vida, ¿sí? Estamos guardando la Torá. Muchas veces nos pueden decir, pero ustedes ¿cómo pueden guardar toda la Torá? ¿Será que ustedes guardan de la Torá? Y yo simplemente puedo decir lo que escuché hace unos días. Buscamos guardar la Torá lo mejor posible. Un corazón rendido y un corazón que ha entendido que ese es el camino que nuestro Padre Eterno nos ha mostrado en este momento, ¿sí? Bueno, lo más importante es que hemos entendido cuál es nuestra identidad. O sea, de ahí partimos para absolutamente todo. ¿Cómo? O sea, nosotros, ¿qué somos según la palabra? Porque no lo sabemos. Entonces hemos entendido cuál es nuestra identidad y de ahí ha partido absolutamente todo. Si sabemos dónde estamos parados, sabemos hacia dónde nosotros vamos. Y aquí te vamos a mostrar tu identidad. Esa es la identidad que nosotros entendemos. Segundo, no somos perfectos, no hacemos las cosas perfectas, pero nos hemos dado cuenta que en la medida en que nosotros conocemos, en la medida en que nos adentramos más en la palabra, el grado de perfección va aumentando. ¿Y la idea cuál es? La idea es que vayamos perfeccionando los Shabbat, vayamos perfeccionando las fiestas, pero que no se conviertan en cargas, sino se conviertan en gozo y en plenitud. Porque ¿qué sucede? Yo que he experimentado, a veces la palabra puede ser una carga. Eso es lo que yo he experimentado. Pero cuando tú empiezas a conocer la palabra con estos ojos hebreos, con este entendimiento hebreo, y a conocer la Torah y a hacer el cumplimiento lo mejor posible, la palabra se convierte para ti en libertad, como lo dicen, conoceréis la palabra y la palabra los hará libres. Y no solo eso, se convierte para ti en plenitud. Es como si tú vinieras y a través de la palabra te lavaras, te limpiaras,
desintoxicaras de todo lo negativo, de todo lo malo, poco a poco lo vas haciendo y se van soltando cargas, se van soltando cadenas, te sientes más sano, te sientes más vital, más alegre, pero eso solo lo da la palabra y la presencia del Altísimo y de Yeshua en nuestras vidas. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos dos niveles de entendimiento totalmente diferentes. Miguel Fernando va en un nivel avanzado, yo voy en un nivel principiante, por así decirlo. Entonces lo que escuchamos los dos a veces puede unirnos de pronto un ministerio o un youtuber que es entendido en los tiempos y entendido en la palabra, porque también te vamos a contar en otro video de eso, o a veces podemos estar por caminos diferentes escuchando a personas distintas, dependiendo del objetivo que nosotros también planeemos para nuestro conocimiento, pero igual nos unimos pues en el conocimiento y en el cumplimiento de las leyes, de las normas, de los estatutos, que nos deleitamos en ello. La verdad no imaginábamos que esto iba a suceder, pero eso ha sucedido precisamente a través de este maravilloso conocimiento que ha llegado a nuestras vidas. Y bueno, como Adriana dice, pues de pronto podemos escuchar varios ministerios o varias personas a través de YouTube, que pues en la pandemia y en la cuarentena es lo que nos ha unido. Exacto. Pero todos van a un solo punto, a que todos van a conocer, a que vayamos al conocimiento de las raíces originales, Sí. A conocer esas palabras originales y esos testimonios originales de nuestro Padre Eterno, ¿sí? A través de sus enseñanzas de vida. ¿Listo? Entonces, ya para ir cerrando, este ha sido nuestro testimonio. Espero que esto que hemos hablado pueda llegar a su corazón, que nuestro Padre Eterno, a través de su espíritu de santidad y con el conocimiento de Jesús, llegue a su corazón, y que esto que pues estamos hablando pues sirva para usted, sirva para que te ayude a ver un poco más de luz en ese camino que nuestro Padre te está mostrando, y que puedas afianzarte y conocer la palabra de Dios de manera especial, y conocer su corazón, que es lo que yo siempre le pido a mi Padre, conocer su corazón. ¿Listo? Entonces, yo creo que nos vemos en el siguiente video. Ha sido un placer para nosotros, y espero que si te gustó, solamente dale me gusta. Este canal es simplemente para llevar palabra, no tiene ningún otro objetivo, para compartir esa palabra de Dios. ¿Listo? Desde los principiantes. Exacto, para principiantes, así como nosotros. Nivel principiante. Sí. Exacto. Entonces, bienvenido. Si te quieres suscribir, excelente, para que pues estés pendiente de los próximos videos. Y si te gustó, dale me gusta o dale compartir. Tal vez conoces a alguien que de pronto este testimonio sencillo de dos personas sencillas le pueda servir. ¿Listo? Bendiciones. Bueno, shalom a todos, y nos vemos en nuestro próximo video. Shalom, shalom.